Drake, ¿te acuerdas de lo que platicamos, verdad? Que bajo ninguna circunstancia vas a compartir el tema de mi embarazo con nadie. Y eso incluye a Nacho. De hecho, a Nacho específicamente quiero que no le digas nada. No, señora. Quiero hacer las cosas a mi manera. Necesito que primero vayamos los dos a hablar con el padre Miguel y ya después anunciamos. Ok, Valeria. ¿Va? Pero dígame una cosa. ¿Por qué el padre Miguel ese? Cuéntele a Mr. Drake que estuvo platicando con él, Valeria. Joycito, tranquilo, amigo. No te apures. Platicamos cosas de mujeres, intimidades. También entiéndeme, hombre. Ok. Viene un chamaco en camino, es una nueva etapa. Lógicamente, pues, Yeah. necesito un empujoncito, ¿verdad? Se siente raro, ¿sí? Yeah. Ay, por fin. ¡Ay! Be careful. Ese día cargaba en mi espalda una tonelada de problemas. Pero de forma extraña, lo que más pesaba era algo que ni siquiera sabía. Y que Isabel se guardaría en secreto por más tiempo. Mejor, ¿tú qué? ¿Qué onda? ¿Dónde andabas? Pues resolviendo unos pendientes, mi amor. Todo bien. Ajá. ¿Cómo va todo por acá, eh? Basta. Pareciera que todo está tranquilo, pero no es así. Mira, allá, justo allá, tenemos un guerrillero que nos está vigilando. ¿Estás viendo, Master? Drake lo vio desde anoche y pues ahorita me platicó, ya me enteré, pero lógicamente estábamos esperando a que tú llegaras para saber qué hacer. Sí, me lo imaginaba. Esos tipos nos están vigilando. No, man. Tranquilos, que no van a hacer nada. Bueno, no por ahora. Yo creo que se van a esperar. ¿Esperar qué? La producción, cuando esté completa y cuando haya lana, entonces van a dar el zarpazo. Bueno, es lo que yo haría, no sé. Oye, ay, perdón. Keep going, my lady. Amorcito, ¿te acuerdas que yo le pedí al padre una misa especial para tu papá y eso? Pues es hoy. Quería ver si tal vez íbamos, ¿no? Te cambiabas rapidito, íbamos a la iglesia. ¿Qué opinas? Ay, mi vida. Fue un día largo, estuvo duro. Además, pues tú y yo queríamos hablar, ¿no? Sí, pero más al rato, por favor, acompáñame al pueblo, te lo pido. Hazlo por mí, mi amor, vamos un ratito a la iglesia. Mira, ¿sabes qué creo? De corazón. Que si logras, no sé, despedir a tu papá así apropiadamente, de repente tienes el closure que necesitas y después comenzar de nuevo. Ya, pues vamos. Doctor, paciente de 18 años, impacto de bala, estado comatoso. ¿Qué de atrás? Paciente de 46 años, herido de bala en el bajo vientre, estado apneico. ¿Me parece la cirugía? ¿Hay alguien aquí? ¡Vanessa! Espérate, ya te abro. Mujer, ¿qué pasó? ¿Por qué estás aquí? ¿Qué pasó con las demás? ¡Ay, mujer! ¡Ay, mujer! ¡Casi me matan! ¿Qué? Casi no cuento el cuento. Eso había bala por todo lado. Y yo creo que los mataron. No, cálmate, espérate. Respira, decime qué pasó. ¿A quién mataron? A Justin. Mataron a Justin. Y a su papá les dieron bala. Y yo no creo que estén vivos. ¿Le dispararon a Justin? ¿Y vos cómo conoces a ese pelado? ¿Cómo así? ¿Y es que acaso vos lo conocés también? Sí, pero yo pregunté primero, ese muchacho. Yo lo conocí en Miami. Mira, yo me llamo Marcela y vivimos juntos en el apartamento de un mafioso, de Nacho Montero. Hey, buddy. Hey. How are ya? Huh? Señor Código Azul, doctor. Doctor, Está respirando. está en choque. Fibrilación. Carga de emergencia. The trick
is to not show anything. Keep a poker face. What do you mean? Well, not show any emotion. I mean, if you have a good card, if you have a good hand, don't show it. Okay? Yes! Mine. Si quieres que yo te ayude a salir de todo esto, me tenés que contar todo. Todo lo que sabes de Nacho Montero, el paisa y el policía. Si vos quieres que sea honesta con vos, entonces vos también tenés que decirme la verdad. Vos no sos paisa. Vos de paisa no tenés un pelo. ¿Te llamas Vanessa de verdad? Mi nombre es Judy. Yo trabajé con Nacho Montero. Hasta amantes fuimos. Como vos lo fuiste también, ¿no? Sí. Yo necesito saber qué pasó con Justin. ¿Qué? No, espérate. Espérate. Yo no- necesito saber si él está bien. Yo sé, pero calmate, no te azares, ve. Vení. Ponete a buscar en todos los hospitales, a preguntar, hasta que demos con él. ¿Listo? Justin estaba de infiltrado desde que regresó de Palm Beach. Se desconvierte. ¿Qué tal? Esto se nos salió de las manos, me cae. En mi vida imaginé que las cosas iban a terminar así. En serio. Pues nada más espero que Justin y su papá salgan con vida de todo esto. Yeah. Or it's gonna get tough, you know? Pues sí, ¿saben qué? Hay que estar tranquilos. Sí, llegó la ambulancia, se los llevaron. Yo espero que estén bien, que salgan con vida. Lo que voy a hacer ahorita es hablar a la paisa para que me diga qué pasó. Oye, ¿el paisa? ¿Qué pasó? ¿Se quedó? La paisa lo perdimos en la balacera. Ah, es que no saben. Adivinen quién se apareció durante los disparos. Really? ¿Y qué estaba haciendo Yuri ahí, man? ¿Qué sé, hermano? No tengo ni idea. Hey, Masta, you know what? Es mejor que se comunique con Pablo Escobar, ¿estás entendiendo? Él se comunicó hace un rato y pues está como de malas pulgas, I think so. ¿Creen que esté sospechando algo? Eso, Bueno, pues va a tocar hablarle ya, ¿no? eso. Ay, Dios mío. Entiendo, señorita, muchas gracias. ¿Qué pasó? Que están allá, pero que no me pueden dar información. Voy a ver cómo está Justin. Que no, espérate, ¿estás loca o qué? Ya con saber que está vivo es más que suficiente. ¿No me dijiste que tenías miedo de que te hicieran algo? Vos no entendés. Es que él está ahí por mi culpa. Espérate. El muchacho me queda re bien, yo te acompaño. Pero vení, nos cambiamos, ¿sí? Vení, yo te presto ropa. Vení. Oíste, Nacho, ¿qué pasó con el gringo? ¿Lo conseguiste, sí o no? ¿Qué hubo, Pablo? No, hermano. Fíjate que fui al hotel a buscarlo y no lo encontré. Estuve buscándolo por todos lados después y nada, mi hermano. Estoy muy apenado contigo, mi hermano. Este tipo no tuvo los talentos para entrarle al negocio con nosotros. Qué vaina, hombre. ¿Por qué no me dijiste que te ibas a ir de la reunión si yo te necesitaba para que me ayudaras a enredar a los políticos? Ya ni lo digas, Pablo. Tú sabes que a mí eso me encanta. Pero la verdad es que quería resolver esto. Lo que pasa es que, pues ya sabes, las cosas siempre se complican. Otra cosa, ¿qué pasó con lo de la producción? ¿Sí me va a cumplir? Uy, hermano, mira, por eso ni te preocupes, ¿eh? Que vamos muy bien. De hecho, yo creo que vamos a exceder lo que nos pediste. Más bien, pon tu cabeza en contar billetitos, ¿eh? Porque tienes mucho que pagarme. Usted sí parece paisado para hablar tanta basura. Pero bueno, vamos a ver qué tan eficiente sos. Nacho, una recomendacioncita. Digo, que no me vuelva a decir mentiras. Que cuando usted iba por chicle, yo allá venía haciendo bombitas, ¿o yo? Bueno, así quedamos, pues. Que mi fuera, Pablo. Yes, man. ¿Ves? No todo está tan mal, mi vida. Bueno, apuremos, que vamos tarde, amor. Sí, vamos, mi vida. Drake, Yes, sir. hermano, hay que llevar la camioneta negra, ¿sí? Ok. Y llevar la roja a Medellín. A Medellín, señor. Sí. ¿Cómo no te vas a quedar? No, mi vida, y tú tampoco. Yo quería hablar contigo, amor. Bueno, hablamos en el camino, ¿no? No pasa nada. Caballeros, un
favor. Necesito que si ven un guerrillero de cerca, le disparen. No lo piensen 2 veces, ¿estamos? Está escuchando. Mi vida. ¿Ya? Señorita, ¿será que usted me puede colaborar diciéndome en qué estado está Justin Thompson y su papá? Es que yo llamé y me dijeron que estaban aquí en este hospital. Tratamos de hacer todo lo posible, pero desafortunadamente el muchacho perdió mucha sangre y no resistió. ¿Qué? Él murió en cirugía. No puede ser usted. Lo siento. Es Justin el que está ahí. ¿Está muerto? Lo siento mucho. No. Escucho, nena, no tienes la culpa. No. No. Señor, no debe levantarse. Señor. Ay, Justin. Perdóname. Yo no quería que esto pasara así. El papá nos va a reconocer. Nena, mejor nos vamos de acá, ¿sí? Vayan con Dios. Feliz día. Padre, ¿qué tal? Pues nada. Muchas gracias por esas palabras tan, tan lindas, tan elocuentes. No, hombre, solo dije la verdad. Oye, Nacho, ¿por qué no aprovechamos y platicamos con el padre un ratito? 3 minutitos. No sé, estoy un poco cansado, mi vida. De repente es hora como de dormir, ¿sabe? Es que yo quiero de verdad platicar algo contigo. Ignacio, su esposa y yo estuvimos hablando y ella realmente está muy preocupada por cómo están haciendo las cosas. Y eso debe cambiar. Para servirle. Me encantaría contratarlo. ¿Usted sabe con quién está hablando, mí? No, hermano. Vea, pelado, para que usted meta en este negocio, le hace falta uno que otro muertecito como estos.